A ver, pastor, salude ahí con su topo chico. Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel, desde Mexicali, Baja California, México, aquí. Y contento de tener al pastor Osvaldo ahora por primera vez en mi estudio. Son 3 metros cuadrados, pastor, y mis libritos aquí. Espero que el Señor me conceda hacer un estudio allá arriba y tener los miles y miles de pesos que tengo invertidos en mis libros guardados. Ya todos así bien. A la vista de... Para presumir de que soy sabio. Salude al pueblo que lo está viendo ahí. Bueno, saludo cordial, acuerden, abrazo fraternal para todos ustedes desde Mexicali, Baja California. Después, desde cualquier parte del mundo. Amén, estaremos. Algún día de Israel, ¿no? Primero Dios, pastor. Parece que está primero España. A España, y luego Colombia. Estilo Pablo, él quería pasar por Roma para ir a España. Nosotros queremos pasar por España para ir a Israel. Es un sueño ir a Israel, pastor. Bueno, o sea, Dios dirá. Sí. Vamos a decirle al asistente de la iglesia, al pastor, la iglesia es pobre, pero René es rico. Sí, ¿no? Sí, él es gerente de una compañía. Nomás que le haga así la tarjeta y me manda para Israel. Sí. Yo voy a buscarme un patrocinador. Algo así como él. Sí. ¿Ah? Alguien que aparezca ahí, no, pues mandémoslos a ver qué van a hacer por allá. Luego mandamos fotos subiendo el monte Sinaí. Bueno, pastor, hermanos, estamos haciendo un suplemento de la tacita de café. Hemos estado pues ocupados, ¿no? Tenemos muchos asuntos ministeriales que tratar. Y ahorita hubo tiempo. Vamos haciendo un tema, le dije al pastor, un suplemento de la tacita, y el pastor dice, yo le formulo aquí rápido un bosquejo. Sí. ¿De qué vamos a hablar, pastor? Lo que pasa es que si Dios nos presta la vida, ustedes dicen queriendo Dios. Si Dios me presta la vida, que es lo mismo. Vamos a hablar de la sana doctrina. Desde la primera vez que hicimos referencia a la sana doctrina, creo que fueron los primeros temas que tocamos juntos, ¿no? La sana doctrina. Sí, parte de la sana doctrina. Entonces la sana doctrina está sustentada sobre dos bases, llamémosle. Una es la teológica, todos esos argumentos que se tienen al respecto de creencia de Dios y ángeles y cielo y infierno y todas estas doctrinas. Y la otra es la sana doctrina en la vida práctica. Yo Sí. no la había analizado, no le había dado la importancia. Siempre me había ido por el lado de la declaración de fe, las creencias, pero no en la vida práctica. Y la verdad es que Dios demanda de nosotros vida práctica, esa vida que honra al Señor. La Biblia está la parte teológica, la parte histórica y por supuesto la enseñanza. La vida práctica es lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, según la voluntad de Dios. Ahí está la mayor parte del Sí. trabajo, ¿no? Entonces, pastor, hablemos qué es sana doctrina, según la Biblia, ¿no? Porque pues cada uno va a decir, la sana doctrina la tengo yo, la tiene fulano. ¿Qué es según la Biblia la sana doctrina? Bueno, según la Biblia, la sana doctrina, pastor, haciendo un estudio detallado del punto, o sea, contestando la pregunta, ¿qué es la sana doctrina? Tendríamos que buscar la frase en la Biblia, y las 7 veces u 8 veces que aparece la frase sana doctrina como tal en la Biblia, se refiere mayormente al aspecto práctico. Sí hay 1 o 2 veces que se habla de la doctrina en el sentido teológico, ¿no? Ajá. Por ejemplo, cuando Pablo menciona, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, la doctrina de bautismos, juicio eterno, obras muertas. Como lo básico, ¿no? Ajá, la parte... Ellos se habían quedado como en la primaria. En la primaria. Pues dice, de la vida cristiana. Vamos adelante a la vianda sólida, Sí. ¿no? Pero me acuerdo por allá, creo que es, no sé si es Judas o uno de estos, creo que Judas habla de la sana doctrina sobre transmitir enseñanza, dar enseñanza a las personas. Me parece que el apóstol Pablo enviaba, por ejemplo, a Timoteo
enviaba a sus colaboradores, vayan, corrigen esas deficiencias, esos problemas. Eso equivale a sana doctrina. Ujú, que los viejos sean templados, Ujú, que las mujeres sean sobrias, que no sean chismosas, ujú. que los jóvenes sean acomedidos. Sí, definitivamente la palabra doctrina, pastor, como usted bien lo sabe, viene de la palabra griega, de dos palabras griegas, didascalia y didaje. Didaje es doctrina teológica como enseñanza oral, y didascalia, que es la que aparece asociada con la palabra sana, se refiere a la doctrina práctica. Sí, estaba mirando un comentario que me gustó de alguien. Dijo, sana doctrina es cuando se le da el lugar al Señor Jesucristo y se mantiene un balance. Porque Ujú. muchas personas se inclinan hacia cierta parte de la sana doctrina, pero no descuidan otras partes. Ujú. Digamos que mucha lectura de la Biblia, pero nada de oración. O mucha oración sin lectura de la Biblia. O así, como que se pierde ese balance. Entonces, sana doctrina sería mantener el balance para que haya esa vida cristiana que dé fruto y sobre todo que muestre la obra de Dios en nuestras vidas. Para mí eso sería sana doctrina. Sí, pastor, porque si no caemos en la exhortación de si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, y luego ya dice, el amor es sufrido, es benigno, no es altanero, no busca lo suyo. Entonces, no decimos que debemos ser ignorantes de la teología, pero la sana doctrina mayormente en la Biblia está aplicada a la Sí. conducta del cristiano. Sí, es Y que en todo caso, pues teología ya, teo Dios, tratado de Dios, pero es que Dios nos manda. Es decir, sigue siendo teología el comportamiento nos ha dado hacia Dios. mandamientos, ¿no? Claro, dice, ustedes son cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Ahí estamos mostrando la obra de Dios en nuestras vidas. Ujú. Por ejemplo, pastor, para ofrecer un texto, yo citaría las palabras de Pablo a Timoteo. Vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. Mi arcaica Reina Valera dice no soportarán. Pero es más ¿qué diría? Más como actualizado y más aplicable soportar que sufrir. Porque Ajá, sufrir tiene que ver como no que trae cierto dolor, pero sí. cuando no soportan, las nuevas versiones dice, dice, a ver, se me fue el sinónimo que No utiliza, aguantarán, dice. no soportarán, no No tolerarán tolerarán la sana la sana enseñanza. doctrina. Ajá. No les gusta cuando lo lleva usted, por ejemplo, a decir, bueno, el chisme es dañino. Ujú. La mentira es grave, es el principio del diablo. ¿Por qué no leemos la cita? Vale, ¿Verdad? Leemos la claro, cita, Timoteo. es la carta a Timoteo, y ahí dice, no soportarán la sana doctrina, y mucha gente, muchos predicadores le dan el giro a que no soportarán mi credo sobre Trinidad, unicidad o el rapto, no lo soportarán, no, se refiere a no querrán vivir los principios evangélicos de amar a tu prójimo. Sí, porque sigue la enseñanza también en Timoteo, dice, tienen deseo de oír maestros falsos que les hablen lo que ellos quieren oír. Por Ujú. eso, por ejemplo, tanta fuerza ha cogido lo de la prosperidad. Ah, correcto. Sí, porque la gente quiere oír es cómo se vuelven ricos sin problema. Sí. Segunda Timoteo 4:1, palabras de Pablo, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, se le dice a Timoteo como pastor, ¿verdad? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Fíjese cómo los verbos, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjese los verbos, pastor, redarguye, reprende, exhorta. ¿Cómo le puedo yo redarguir a usted el milenio?
la enseñanza del milenio. ¿Cómo le redarguyo la enseñanza? De la salvación únicamente a través de Cristo. Sí, es que cuando se habla de redarguir es que estás mal en tu conducta. Claro, que tiene que llegar a caer en cuenta. Redarguir es como cuando uno recibe como una reprensión, pero a nivel de conciencia. Sí, No se trata a nivel teológico. no, Redarguye, reprende. ¿Cómo lo puedo reprender del milenio? Lo puedo reprender de su conducta. Claro. ¿Verdad? O usted me puede reprender. Sí. La vida diaria. La ¿no? vida práctica. Entonces, por eso dice, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza o doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán, dicen las versiones, la sana doctrina. Antes teniendo comezón de oír, fíjese, es comezón de oír, no de hacer. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Pastor, antes pensaba yo que los maestros se amontonaban. No, los oyentes, dice, se los amontonan. Sí, los oyentes piden que quieren oír. Piden un menú. Sí, esto es lo que yo quiero oír. Entonces yo creía que ellos tenían como deseo de oír al falso maestro, o el maestro se amontonaban, venían a ellos a enseñar. No, la gente está pidiendo que les hablen lo que ellos quieren oír. Y cuando usted le habla a la gente lo que quiere oír, usted es un buen predicador, buen maestro, pero cuando usted comienza a corregir cosas, no están halagüeños. Sí, y entonces la sana doctrina, pastor, es algo que apela o atañe, tiene que ver con nuestra conducta, con la renunciación de las bajas pasiones del viejo hombre. Estamos hablando de envidias, de pleitos, estamos hablando de malicias. Esa es la sana doctrina mayormente según la Biblia. Uno puede vivir estableciendo principios del mundo, así es como vive el mundo, así es como se vive. La gente dice, no, pero aquí todo el mundo lo hace. Y pareciera que al hacerlo todo el mundo, como que lo vuelve bueno, lo vuelve correcto. Pero Dios no cambia de parecer. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Eso tiene que quedar claro en nuestra vida. Dios no va a cambiar los principios que dejó en su eterna palabra por darme gusto a mí. Que ese es el problema. Entonces, uno puede, no, que aquí se hace, que aquí se vive, que aquí somos más evolucionados, que no sé qué más. Eso no funciona. Uno puede vivir ya consciente o inconscientemente bajo principios del diablo, pastor. Porque al torcer, al dañar, al omitir, al añadir la palabra, fíjese, por ejemplo, que tal vez alcancemos a tocar un poquito de lo que son las herejías y cómo un hombre pretende tomar el lugar del Señor Jesucristo, hacerse llamar mediador. Eso no es de Dios. Definitivamente. Eso definitivamente es. Y hay un tercer principio, es vivir bajo el principio de Dios, el mandamiento de Dios, la voluntad de Dios y ser guiado por la palabra. Entonces la gente tiene que escoger. Yo por mi parte he decidido vivir bajo los principios de Dios. Amén. No es tan popular. Puede uno le duele a la carne loco, renunciar. Fanático, fuera de serie, en el sentido de que como usted en qué vive, dónde está, como que aterrice, como que piense. Fíjese, por ejemplo, el problema que tenemos ahorita con la cuestión de género. Hombre, Eso es una locura. A mí me han preguntado, bueno, ¿y usted hasta dónde está dispuesto a llegar? Hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuáles son? Bueno, yo no sé, miraba ayer una noticia, pastor fue puesto preso por estar evangelizando un movimiento gay. Ande, ¿dónde? ¿De qué país? Holanda creo que fue. Oh, los holandeses son terribles. Sí. Entonces ahí está ya con el problemita ese. Mire, pastor, lo está saludando la hermana Fanny Mengo. Muy buen tema porque hasta las sectas dicen tener la sana doctrina. Todo el mundo. Todos tienen la sana doctrina. Sí, la cuestión es confrontar. Mire, mucha gente viviría, actuaría si permitieran leer la Biblia continua, de corrido. Y así saldríamos de problemas. Porque
hay grupos donde tienen apenas ciertos textos y saltan de un texto a otro, pero no resisten poner a la luz de la palabra todas sus doctrinas. Pastor, qué feo el caso de, ahorita que está la hermana Fanny Mengo, pues ella está siguiendo el caso de Nazón como muchos de nosotros. Qué locura, pastor, qué locura tener a un líder religioso acusado de pecados bajos y luego decir, no, pues es el enviado de Dios. Estaba oyendo ahorita a uno de sus apologistas diciendo, el día de hoy él va a hacer una oración de la cárcel y él es el ángel de Apocalipsis que toma el incensario, la copa, que son nuestras oraciones no llegan. No, porque Él es el ángel, que la oración de Él es la más poderosa, dice, ninguna de nuestras oraciones se compara con la de Él. Él es el ángel y luego le echan un perfume. Oye, qué perfume tan apestoso. Los delitos que ha cometido y que ahorita mismo lo están juzgando, pero ellos, pastor, obviando todo lo que dice la Biblia. No importa lo que diga la Biblia, es nuestro movimiento, es nuestro apóstol y punto, ¿no? Esto se llega a esos niveles de locura. Mucha gente está allí de manera inocente, lo que les han dicho es lo que les han hecho creer, pero ellos también tienen responsabilidad, todas aquellas personas que están en esta situación, que nos están viendo. Ustedes tienen responsabilidad de escudriñar las escrituras. Mire, los debería escudriñaban para lo que Pablo decía al respecto, y es importante escudriñar la palabra de Dios, orarle al Señor. El problema es que no pueden orar sino a través de Él, ¿no? Es Sí, una es decir, gran tontería decir, mi oración no llega porque necesitamos la oración de Él. Y agarran el texto del ángel. pues esto nos da paso de la sana doctrina a una secta. Sí. La secta es un grupo apartados, separados de los demás, ¿no? Que se separan. Secta, sección, Sí, segmento. sí, que se apartan de los demás para defender una causa, para defender un credo, para defender algo. Y ese es el problema. Grave problema, pastor. Porque ¿cuántos millones de cristianos que no pertenezcan a la luz del mundo hay en el mundo? Estamos hablando de millones. Sí, muchos La millones. pregunta es, aunque ellos dicen que tienen 5 millones, otros han dicho que no es cierto. Son exageraciones. Dios sabe, dice que no es cierto, dice que posiblemente 1 millón sí van a tener y eso. Entonces uno se pregunta, bueno, toda esa gente está engañada. Todos los demás están engañados. Podrán decir, pero entonces ¿qué de los maometanos, de los budistas y todos esos millones que hay? Bueno, están engañados. El problema con las sectas que tienen su origen en la Biblia es que dicen estar fundamentadas en la Biblia, pastor. Toman la Biblia y dicen, no, aquí yo estoy fundamentado. Sí, pero por ejemplo algo tan sencillo es, ¿qué pasó se cree que la era apostólica con Juan termina en el año 100? Sí. ¿Y qué pasa entre el año 100 y cuando aparece? Porque no solamente tenemos la dificultad de la luz del mundo, sino otros más, de grupos que son catalogados como sectas. ¿Qué pasó con esa gente que no recibió esa enseñanza? ¿Qué sucedió entre el año 100 y el año 1926 o el año 1800, que aparecieron otros grupos, testigos y otros más? ¿Qué sucede? Se perdieron. ¿Cómo responden ellos? Que se perdieron. Se perdieron en la oscuridad de las tinieblas y solo del 26 para acá hubo salvación. Es una cosa más ridícula que... Entonces esto es importante cuidar todo eso, pero el sectarismo, yo creo que a veces, no Dios, el enemigo, porque Dios habla de unidad, habla de estar juntos, de orar juntos, y no de separación. Y el problema es que en una secta el que no cree lo que dicen lo odian al otro. Oh, sí. Y Dios dice, si uno es cristiano, dice, a uno le pone una tarea, es que amad a vuestro enemigo. Y le ponen la tarea, dice, si tiene hambre, dele comer, y si tiene sed, dale de beber, y si necesita, y si está preso y todo eso. Es más, desde el Antiguo Testamento Dios prohíbe, por ejemplo,
que uno se alegre cuando su enemigo cae. Mire hasta En dónde Dios llega. no hay esa cuestión. Cuidado, Entonces, cuidado. es bien importante ver como todas esas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros aquí no estamos en contra de nadie, ¿o sí? De forma personal, no, pastor. Bueno, No, 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 y que no. alguien diga, ustedes no vean a ese par de hombres que están corrompiendo, están dañando, están echando abajo. ¿Qué estamos echando abajo nosotros? Estaremos echando abajo la falsa doctrina El error. del error de creer que un hombre es el que va a llevar tu oración, es el que te va a justificar, O que un grupo va a salvar, o que un grupo te salva. o una congregación. No, el único que salva es Cristo, Sí, pastor. eso sí, Y por medio de la fe. sí, a través de la fe. Esa es otra, a través de Sí. la fe. Y mire, para cerrar este texto, porque a mí me gusta mucho contextualizar, el apóstol Pablo dice, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Menciona el juicio en relación a la sana doctrina, porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo para dar razón. Entonces el juicio se menciona en relación al tema de la sana doctrina, porque se trata de la conducta de vivos y muertos. Que si no hablamos de un juicio y cada quien puede hacer lo que quiera y no va a responder, entonces ¿qué? Ujú. Es como el libre albedrío. El libre albedrío, dice, alguien me decía, pero ¿para qué Dios me da libre albedrío si después me va a pedir cuentas? Y le dije, entonces, ¿qué cree que Dios tiene que crear, poner todas las cosas y darle todo para que usted haga lo que quiera y no rendir cuentas? O al final, gente que no quiere servirle a Dios y al final de sus días, sus minutos de vida, no, Dios, que ahora sí quiero estar contigo. Ese es un problemita que mucha gente tiene que evitar porque ¿de qué sirve entonces? Yo llevo 45 años juicioso sirviéndole a Dios, ahí en la Amén. lucha. Usted toda su vida ha estado ahí, con los altibajos, con la dificultad, pero ha estado ahí sirviéndole a Dios. Y otro, porque se agarran del ladrón en la cruz, no, pero el ladrón en la cruz, que venga lo crucifico, y con todo y eso no es salvo porque usted sí ha tenido oportunidad de escuchar, de aceptar, de recibir, de obedecer al Señor, pero no ha querido, ni así. Entonces les resulta que el ladrón en la cruz no lo bautizaron, que el ladrón en la cruz no oró, que el ladrón en la cruz se salvó sin haber estado en la iglesia, no se congregaba. Todas Pero esas nunca había cosas. escuchado. No, solo ese día conoció al Señor, Sí. solo ese día. Entonces allí representan los salvos porque ese otro que rechazó, tremendo, No pudo creer no pudo en creer. el hombre que estaba en Y lo medio. rebajó al lugar de él, de ladrón, porque no, pues bájese y bájenos a nosotros, ¿qué tal? Es decir, hagamos una banda aquí, un bacril, una banda de criminales allí. Entonces, esto es para tener en cuenta. Eso es sana doctrina, que nos lleve a reflexionar y a no tener creencias que cuando las ponemos a la luz de las Sagradas Escrituras no pueden soportar. No hay textos, pasajes de la Biblia que puedan sostener esa doctrina o esa creencia. Sí, pastor. Yo tengo un eslogan, no es mío, lo aprendí y me gustó mucho. Nuestra doctrina es Cristo. Teológicamente hay muchas cosas que hablar, pero su persona, su vida, su obra salvadora y después su ejemplo en nosotros, Cristo formado en nosotros, pastor. Y es que tiene que ser así, porque fíjese que los problemas de sectas, de herejías, todo eso es cuando se salen de lo que Cristo o de lo que los apóstoles ampliaron con respecto al Señor Jesucristo. Porque fíjese que el apóstol Pablo tenía la misión de desarrollar todas las enseñanzas que nosotros necesitamos para vivir conforme agrada al Señor. Entonces lo van sacando, lo sacan a usted como si estuviéramos aquí y entonces nos sacan de acá y pretendemos que todo siga igual. No puede ser, No, porque al salirse uno de Cristo, el que se salga de Cristo está perdido, eso sí lo puedo decir de forma hasta dogmática, pastor. no es que es un dogma. Sin Cristo, sin mí nada podéis hacer. Yo soy el camino. Ahora, algunos argumentarán y dirán, pero ¿por qué tienen que hablar de religiones, sectas, grupos? Porque la Biblia manda. Judas dice que contienda ardientemente por la fe.
Algunos podrán decir, no, pues, Gamaliel, ¿qué pasó con todo esto de la luz del mundo, con estos grupos y con los testigos? Pues que no tiene más de qué hablar si hay muchos temas. Bueno, Dios hace un llamado y tiene el deber, porque uno tiene el deber de decir aquellas cosas que Dios manda, porque no estamos para agradar a los hombres. Gálatas 1:10 dice, si yo agrado a los hombres no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo le pregunta a los líderes religiosos, ¿a quién es necesario obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y ellos tuvieron que responder que a Dios, y nosotros tenemos que responder que a Dios. Y todo cristiano tiene que responder, no, es necesario obedecer a Dios. Y entonces, ¿qué hacemos para que la gente no se moleste, no se ofenda? Tenemos que seguir hablando, pastor. Esto posiblemente nos cierre puertas. Alguien diría, yo estaba pensando en invitar, pero ya no. No, ni modo. Se No. cierran las puertas. Pero no podemos, dijo, a ver, ¿cuál fue el que yo no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído? Lo que hemos oído. Sí. Juan, ¿no? Juan sí. fue el que dijo eso, lo que han visto nuestros ojos sobre el verbo de Dios. Tocante al verbo de vida. Pastor, aquí hay gente saludando. Dice Héctor Yáñez, hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es una cabecilla de la secta conocida como los nazarenos, Hechos 24. Oiga, ¿se la están tirando a usted? No, yo estoy seguro que están diciendo de Pablo. De Pablo, pero yo pienso que ahí está... es Pablo Gamaliel. Mira aquí un hermano Rubén, miembro ahí de la congregación. Un gusto saludarlos, gracias por la enseñanza. Amén, hermano Rubén. Nos vemos el domingo, primero Dios. Fanny Mengo, donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está en medio de ellos Jesús, no Nazón. Hombre, ¿qué tiene que ver Nazón con las oraciones de la gente, pastor? Sí. Y luego Jesús Escalante hace una pregunta. Bueno, que es Elías, el que estaba acá. No, es otro Jesús. Dice, ¿cuál es el límite de un pastor para poner reglas en su congregación sin dañar la sana doctrina? Mire, excelente pregunta. Muy buena. Todo lo que se salga de la palabra de Dios se llama mandamientos de hombres. Sí, y esa pregunta que él está haciendo es excelente. Sí, extraordinaria. Entonces, hablemos de eso. Confrontar lo que piden, lo que exigen, lo que mandan que se haga o no se haga con las Sagradas Escrituras. Mira, pastor, vamos a poner un ejemplo práctico para contestar la pregunta. ¿Es pecado que una mujer se ponga pantalón? Así, ¿es pecado? Habrá movimientos que le digan, es pecado. Bueno, pastor, no quiero hablar del pantalón, es un ejemplo. Un ejemplo. Sí. Mire, yo de tanto bregar con esto de los límites de la pregunta que está haciendo, yo contesto muy sencillo. La lista de pecados aquí están. Él no dice nada. No, ahí dice adulterio. Manifiestas son las obras de la carne. Hermano Jesús Escalante, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado. Los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, brujerías. Ahí está claramente una cosa que yo puedo marcar con autoridad. Cuando uno hace la lista, está Romanos capítulo 1, habla. Luego Corintios. Los que hacen tales cosas 6, no heredarán el reino de los cielos. Mejor dicho, si uno saca la lista ciñéndose exactamente a lo que es. Ahora, nos devuelven y dicen que el hombre no usará ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Y se dice que los pantalones son para la mujer. Pues si vamos a la Biblia, a su tiempo y de todo, los judíos todos traían túnicas. Utilizaban túnicas. Sí, ya aquí ya no se trata en primer lugar, pastor, allá se hablaba de la diferencia entre hombre y mujer, previendo la revoltura de sexos, la homosexualidad exactamente. Y en segundo lugar, en el Nuevo Testamento no ves tales cosas. Yo respondo de la siguiente manera, a ver si estamos de acuerdo. Bueno, a ver, vamos a juntar 4 o 5 mujeres, uno del África, donde están semidesnudas de una tribu africana. Esa es su cultura, ese es su modo de vida. 2, una europea un poco liberada que puede venir
en un short. 3, una americana que puede ir en jean. 4, nos devolvemos por allá para el Medio Oriente, que se tapan hasta Nomás los ojos, nomás así, los ojos. como ostras, ¿no? Utilizan burka y toda esa cuestión. Nos vamos. La Biblia se vuelve transcultural. Es una cuestión de cultura. Sí. Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un país árabe, de lógica que las mujeres nuestras, y aconsejan eso, no vayan a llevarle la contraria allá a Claro, esa va a gente, perturbar. porque deben de cubrirse, deben de ponerse en su vestuario y mantenerse, pero se van a otro lugar. Entonces Sí. no hay problema de conciencia. La conciencia también tiene que tenerse en cuenta. La palabra Sí. debe de hacer que la conciencia se despierte y Ujú. guardar la honestidad, guardar el respeto, guardar esa propiedad de mujer y para adelante. Solo para hablar de ese ejemplo, contestaríamos, a ver, ¿hasta dónde está el límite del pastor? Yo te puedo señalar el adulterio como pecado, Biblia en mano, Claro. y todos lo van a entender. Pero ya las normas de... El corte de cabello. No, 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 pastor, ese es un criterio, esos son criterios precisamente para contestar ahí. Le conté que iba uno con la barba bien arregladita y no lo dejaron predicar porque pues esa barba era símbolo de orgullo, y yo tampoco no podía predicar porque me había cortado el pelo así. Entonces digo yo, ¿pero por qué? Entonces digo, era que los sacerdotes de Faraón y esos sacerdotes paganos se cortaban el pelo así como usted. Ajá. Entonces, ahora, pastor, nunca estamos diciendo, no, que cada quien haga lo que quiera, tampoco. No. La Biblia sí habla de que la mujer debe vestirse con pudor, con modestia. Pero todos esos son parámetros que van a determinar las sabias hermanas junto con sus esposos. Pero, pastor, para luego señalar las costumbres o los acuerdos, estás en pecado, tienes que... No, perdóneme. Un muchacho con tatuajes, camiseta esqueleto así, y con aretes, ¿lo deja entrar a la iglesia o no? Claro que lo dejamos entrar, sí, aunque no consideramos muy sano el asunto, pero tampoco le vamos a decir que ya está en el infierno. Sí, no. Son prácticas que vienen de un mundo que no conoce a Dios y que hay que esperar. Primero hay que sacar el pez del agua y luego quitarle las escamas y las agallas y prepararlo. Sí. Esperamos que no se haya desviado la pregunta. Elías, ok, es Elías. ¿Hasta dónde es Elías el que estaba comiendo con usted aquí anoche? Mire. A ver, sí, Elías, la pregunta es hasta dónde, ¿no? Es que Jesucristo mencionó ese problema. Ustedes han invalidado el mandamiento por vuestra tradición. Y mire el ejemplo que el Señor, le añadieron un montón de cosas. El ejemplo que dio de, bueno, que era que los hijos tienen la obligación de honrar a sus padres. Y entonces ellos se han inventado y dijo, vea, tengo 1,000 pesos, hablemos en plata mexicana, tengo 1,000 pesos y los pienso dar en el templo. Pero pasó por la casa y encontró que sus padres necesitaban esa plata. Entonces ellos enseñaban, no señor, ninguna plata para sus papás, va para el templo. Ahí es donde se establecen las doctrinas de hombres. Ahí, pero no que... son doctrinas y mandamientos de hombres, ¿no? Son sí. dos géneros de enseñanza. Entonces, y todos tenemos, pastor, mandamientos de hombres, pero no podemos elevarlos a la categoría de de palabra de Dios. Claro, porque hay ciertos principios dentro de un templo. Por ejemplo, yo fui a un lugar donde por ningún motivo, ahí sí como estaba muchacho hasta con amenaza, hacer la reunión el domingo en la mañana, que a mí me había dicho que pues prácticamente que si uno no se reunía el domingo en la mañana no se salvaba. Por la escuela dominical, sí, la tradición. La escuela dominical y que el culto en la mañana, y esta gente no podía hacerlo. Todos, pastor, todos tenían que ir al pueblo para traer su mercado. Entonces, ¿cómo se reunían o cómo nos reuníamos? A las 2 de la tarde
de 2 a 5 de la tarde ya venían todos juiciosos. Eso afuera del templo estaban todos sus bultos allí con mercados, caballos, porque era para un campo. Y Dios nos bendijo y crecimos y el Señor nos multiplicó y fue bien bonito todo eso. No podían ir todos los días al templo, entonces optamos por hacer los cultos en los hogares. En el templo podrían haber una proporción de 100. Cuando había tiempo de cosecha, era un lugar cafetero, podíamos tener 200, 250 personas allá, porque a una casa llegan con menos reparo que a un templo. Y los que dicen, no, si no es en el templo, entonces no, ¿cómo hacemos? No, pastor, fíjese, ahorita mismo están viajando a Guadalajara, la famosa, hermosa provincia, y el apologista, uno que estaba ahí hablando, decía, sacaba textos de la Biblia, ¿no? Al lugar que Jehová hubiera elegido, irás ahí, comerás la Pascua y todo. Oiga, claro, en el Antiguo Testamento. Y aún, dice Jesús, se preparaba para la fiesta grande. Sí, pero después, ni en este monte ni en Jerusalén. Pero esta serie de escrituras del Antiguo Pacto las estaba usando para decir, vénganse a Guadalajara. Y ellos lo creen. Sí. Tienen que viajar a Guadalajara, al lugar que Dios escogió. Son mandamientos de hombres, pastor. Y esperar que un hombre agarre sus oraciones, porque si no el Padre no las recibe. Pero claro, usando Biblia, fíjese. Entonces ya ese es el planteamiento humano y ellos lo creen y ahí van todos. Ahí es donde es muy importante, dice, escudriñar las escrituras, no lea, escudriñe. Es decir, como rebusque, como esté. Yo veo en las Sagradas Escrituras lo que el Señor manda, como cuando uno está buscando en la tierra las esmeraldas o algo, y eso las tiene que ir buscando con mucho cuidado y escarbe, y no es fácil. Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio a mí. Entonces, cuando no escudriño, sino simplemente acepto que fulano de tal dijo, hay gente que dice el pastor Gamaliel dijo, bueno, no. Uno pues ha confiado y cree que tiene la enseñanza y se ha ganado la confianza, adelante. Pero con todo y eso, pastor Gamaliel, usted dice, no, que vea que aquí dice, muestra a ver cómo es, vamos a someterlo, vamos a mirar las diferentes versiones, vamos a ver de qué se trata lo que el pastor Gamaliel está diciendo. Claro. Eso hay que hacerlo. Se aguanta el examen, ¿no? Sí, bueno. A ver, déjeme, saludos desde Chilangolandia, dice Sergio Castañeda, saludos hermano Sergio. ¿Cuál es el límite de un pastor para poner reglas en su congregación sin dañar la sana doctrina? Ahí está, más o menos, esperamos que la respuesta le haya satisfecho a mi hermano Elías. Sí, lo que no está conforme. Ahora, habrán algunas cosas que hay que hacerlas, por ejemplo, por conveniencia del momento, ¿no? Pastor, todos tenemos lineamientos. Mire, yo mismo tengo una convención anual, sí. Todos nos gozamos, vamos a reunirnos, pero no es el lugar que Dios escogió, espiritualizar el templo, la Meca o la hermosa... No hay tal cosa. Y por ejemplo, nos gozamos en la reunión. Y alguien podría decir, pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad, cosa que nosotros hemos hablado, que la gente tiene derecho a cantar, a orar, a danzar, de que su corazón salga una manifestación y dice esto es para Dios, listo. Pero por ejemplo en Cali nosotros tenemos ya límite de volumen. Y yo no puedo ir a violentar sus estatutos. Pero que me diga usted, si le sube poquito más no se va a salvar, pues. Sí. Tenemos horarios, en cierta manera, porque vivimos cerca a vecinos, de gente que tiene vida social. Entonces ellos llegan, por decir, el domingo en la mañana, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a acostarse. Y llegamos nosotros a las 9 de la mañana que iniciamos nuestra actividad en la iglesia. O que alguien llegue todo eufórico y ponga ese sonido que retumbe, pues los vecinos se van a molestar. Claro. Entonces, no es cuestión de salvación el volumen que vamos a utilizar, es cuestión de orden. Claro. Y es bíblico, la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Ajá. Entonces, Elías, todos los grupos, todos los pastores tenemos reglas, nada más cuidemos que sean sanas, que sean ecuánimes, y no pongamos nuestros estatutos o nuestros mandamientos sabios para la ocasión como doctrina. Y a veces cosas contrarias a las Sagradas Escrituras. Yo le compartí a usted que fuimos a una congregación
y había un problema tremendo, muchos esposos disgustados, mujeres con dificultades porque les habían enseñado la relación sexual cada mes. Ah, caray. Óigame, pues casi Entonces digo, un hombre de 30 años va y golpea al pastor porque se está metiendo no, pues, en... Oiga, estaban en problemas tremendos y muchos amenazaron. De por sí que se tuvo que trasladar al pastor por eso. ¿por qué tiene que meterse en Y entonces cosas que digo no le yo, incumben? Y bueno, ¿y ustedes qué hacen con Romanos capítulo 7? Mire lo que dice. No, pues que no habíamos leído, que no nos habían dicho, que es muy importante y es muy bueno que se escuche al pastor, pero que se confronte su enseñanza con la palabra de Dios. Claro. Entonces, pastor, mire, la palabra, la conciencia y el sentido común. Háblele de esas tres al público y yo busco un texto. Bueno, Tres, a ver. tres cosas que en todo uno debe de tener en cuenta: enseñanzas, predicaciones, mensajes, tomar decisiones, todo lo demás. Lo primero que uno tiene que hacer es, lo que voy a hacer está conforme a la palabra. Hay cosas que están claras, muy claras, dicen no lo hagan. Hay otras que por deducción, es decir, aunque no de la palabra, por ejemplo en la Biblia no dice no fume, y ningún cristiano de sana doctrina, de sana vivencia, fuma. Ahí no habla de las marcas de licor y de toda esa cuestión. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué dice al respecto? Luego, Dios utiliza para darnos guía, firmarnos, hacernos poner a un lado la conciencia. Dice la Biblia, nos acusa o nos defiende. Que Romanos está hablando de la salvación, pero la conciencia. Cuando yo comencé la vida cristiana me enseñaron, la Biblia es la regla infalible de fe y conducta, superior a la conciencia, mas no contraria a ella. Entonces, la Biblia me dice en qué creer. La Biblia me dice de conducta es cómo vivir, y la Biblia trae a conciencia cosas. Entonces, la palabra, la conciencia y el sentido común. Pastor, no dice en la Biblia no oren de cabeza, pero si usted y yo nos salimos a la calle a gritar, a arrodillarnos en la mitad de la calle, a pararnos en la cabeza, pues eso no es sentido común. Estos dos están locos. Claro, no corresponde. No tiene razón de ser. Eso es. A ver el texto. Mire, pastor, es un texto muy interesante. Y luego le leo otra pregunta de Jesús. Dice en Marcos 7, 6, y respondiendo él, es Cristo, ¿no? Les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Escuche esto, y en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Señor. Todos tenemos mandamientos de hombres, pero no podemos elevarlos al nivel de doctrina y cargar a la gente como que se van a condenar. Y fíjese que hay cosas, pastor, hay cosas tan bonitas, por ejemplo, el lavado de las manos. Usted sabe que ellos no comían si no se bañaban las manos. Y que condenaron a los apóstoles por restregar trigo y comérselo, porque era tiempo de cosecha, cogían espigas y ¿cómo así estos no se han bañado las manos? Era un principio de higiene, era un principio que pues no utilizaban los famosos cubiertos, cuchillos, tener como nosotros cucharas, sino todo con la mano, entonces debían estar limpias. Pero no es cuestión de salvación. El problema es que lo elevaron a que uno no se salva si come. Mire lo que dice, porque dejando el mandamiento de Dios, lo que sí era mandamiento, lo dejaron. Tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Sí. Es tremendo. Pastor, y aquí vamos a echarles un torito a los que nos están escuchando. Nosotros decimos, oremos al Señor, cierre sus ojos. A ver, muéstreme en la Biblia donde alguien oró con los ojos cerrados. Al contrario. La Biblia dice, alzando los ojos al cielo, dijo. Las oraciones en la Biblia son a ojos abiertos, pastor. Sí. La cuestión que se dice... Pero si yo digo, pecadores, ¿por qué no? Porque cierran los ojos. No, la razón es que uno se concentra, pero que yo cuando voy conduciendo y voy orando no puedo cerrar los ojos. Pues claro que no. Me estrello. Pero si yo hago de esto una doctrina,
porque en realidad creo que el 99.9% ora con los ojos cerrados. Sí, 9.9. Ujú. Pastor, digo, hay que escudriñar y yo no estoy acostumbrado a orar con los ojos abiertos, Tampoco. pero no puedo yo... Enseñar como una regla para ser salvo. Pastor, Pablo nunca dijo eso, ni lo tomó, ni Pedro, ni, o sea, sería un loco yo. Y hay así, las sectas agarran esas cosas para hacer una doctrina y decir, soy el iluminado y el que no haga como yo está perdido. Fui a algún lugar donde había que orar en todo tiempo y en todo momento. Fui a un lugar siempre de pie. Y yo alcancé a tener argumentos para que vamos a orar de pie todo el mundo. Porque cuando el Señor habló, mandó que estuvieran de pie, porque tal cosa. Y bueno, lo bonito es cuando uno va a la palabra, encuentro que los apóstoles, los 120, estaban sentados. Y vino sobre ellos la lengua de fuego. Entonces, como es aquí, fui a otro lugar donde había que orar. Siempre que se iba a orar de rodillas. ¿De dónde salió eso? La Iglesia Católica tiene su momento donde todo el mundo se tiene que poner de rodillas. No, y hay textos y puesto de rodillas oró y de ahí se agarra. Y es que yo lo hago tanto en algún momento público como privado. Pero también de pie. Hasta mi niña Yadita dice, hay que orar. Me dijo, un día estábamos orando y yo estaba sentado al lado. Dijo, no, papá, de rodillas. Y entonces, listo. Y luego le pregunté en mi vida, ¿y por qué de rodillas? Dijo, porque Cantinflas oró de rodillas. De ahí se fundamentaba ella. Déjenle leo lo que dice Jesús. Dice, a ver. Dice Jesús Escalante, hay un tema que yo no entendí a pesar de que mi pastor me lo explicó, pero me dijo que yo tenía que obedecer y si él está mal, él dará cuentas a Dios. Pero yo tengo que obedecer a la enseñanza. ¿Qué opina en esta línea de posicionamiento? A ver. Sí, que si él estaba mal daría cuenta delante de Dios, ¿sí? Ajá, dice, hay un tema que yo no entendí, a pesar de que mi pastor me lo explicó. Pero me dijo que yo tenía que obedecer. Y si él está mal, él dará cuentas a Dios. Pero yo tengo que obedecer a la enseñanza. ¿Qué opina en esa línea de posicionamiento? Es decir, ¿estaba bien el pastor o estaba mal en la respuesta que le dio? Mal. Porque ninguno es infalible. Yo me puedo equivocar, es más, a veces he tenido que rectificar y decir, por ejemplo, ciertas cosas, bueno, pero usted nos enseñó, sí, pero mire lo que la Biblia dice. Sí, y luego Jesús, depende del tema, ¿no? Para dar una respuesta más específica, habría que ver de qué están hablando, una doctrina escatológica, una doctrina práctica, una doctrina muy evidente, un criterio, de qué estamos hablando, ¿no? Y en segundo lugar, también si el que pregunta es nuevo, es neófito, por supuesto que se le puede decir, espérese, va llegando, aprenda, cierre la boca y aprenda, porque también puede ser la rebelión del nuevo, ¿no? Depende entonces, depende de lo que estemos hablando. Dice, se va a acabar la batería. Sí, señor. Dice Antonio Muñiz, se están uniendo aquí muchos hermanos. José Servín, te dejé una nota, José, vamos a estar contigo el martes. Primero Dios, José. Vamos a estar contigo, José. El lunes 12 de agosto pasaremos a saludarte a Modesto. Y dormiremos ahí, primero Dios, el Señor nos presta vida, y el martes salimos a Vamos Ley con nuestro hermano. Salude a José Servín, que lo está viendo ahí. Bueno, estimado hermano José Servín, aquí estoy cerca, poco a poco voy acercándome, y Dios, que siempre cumple nuestros sueños, nuestros pensamientos, hará que se cumpla ese propósito de hacerme un viaje con él. Yo no sé cómo irá a hacer usted allí, pastor, para que me dé permiso de... Nos vamos con él, pastor, nos tocaría irnos con él. El pastor Osvaldo se quiere subir al tractocamión de José Servín. Sí, en un viajecito. Ya dijo, nos lleve a vamos, San Francisco. Eso tiene... Déjeme ponerle el cargador. Eso tiene... No sé si vaya a sufrir el volumen de la grabación, pastor, pero pues... Bueno. Ni modo. Bueno, vamos a tomar Bueno. Perdonen ustedes la interrupción, pero aquí estamos. Déjenle leo aquí.
Hermana Fanny Mengo, sacar de contexto la palabra de Dios y usarla para otros propósitos y fines no es la sana doctrina. No, por supuesto que no. El pastor Daniel Roacho es correcto si está dentro del sentido común y no contradice la enseñanza Claro. bíblica, claro. A mí me gusta muchísimo y animo a los hermanos que hagan aclaraciones. A veces uno no da la idea clara, como por ejemplo el pastor diciendo, es correcto el sentido común siempre y cuando no contradiga la palabra. Claro, Porque mi la palabra es la pensamiento palabra. Sí, mi pensamiento y mi lógica no puede estar por sobre la palabra. Ujú. Okay. Por ejemplo, cuando usted me dice, vea pastor, hay que hacer tal cosa, entonces yo creo, yo pienso, entonces bueno, vamos sobre sus pensamientos y sus creencias o en la palabra. Entonces cuando la gente dice, no, que yo creo la palabra, si él o ella omite la palabra, no tengo de qué hablar. Me ha pasado, pastor, me ha pasado. Sí. Me invitaron a un programa de radio y estaba un sacerdote, estaba un periodista, estaba un pastor de otros grupos. Ellos se reúnen en Semana Santa. Entonces la periodista, no sé si le caí mal, pero me cogió a ponerme contra la pared. Que los diezmos, que las reuniones, que la Virgen, bueno, todo eso. Le dije, bueno, ¿sobre qué base me habla usted? Que yo creo, que yo pienso. Yo le hago sobre la base de la Biblia. Ujú. Entonces, si usted acepta que hablemos con base en la Biblia, bien, y si no, no tengo nada que hablar. Y no, que yo creo, no, yo no tengo nada que decir porque hablamos, ¿qué dice la Biblia? Si usted me dice, yo creo, pero ¿qué dice la Biblia? Hablamos. Y pensé que iba a estar enojadísima. Ella salía de radio para ir a hacer un programa de televisión y me invitaba. Yo ya tenía compromiso con la iglesia. Entonces, no, camine, que me gustó su planteamiento. Y vea, pero tiene que ser así. Donde, por ejemplo, yo vengo aquí o en cualquier momento, no, que Dios dice que yo creo. ¿Dónde dice la Biblia? Yo le digo a los hermanos que tomen nota y vayan y escudriñen y confronten y le oren al Señor. Señor, si esto es tuyo, amén. Si esto es palabra de hombres, me da pena, pero yo lo desecho. Sí, sí, definitivamente, pastor. Fíjese, volviendo para retomar, ya se nos va a acabar el tiempo del video. Sí. La sana doctrina, cuando hace el apóstol una lista, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, No hay ley. Pero eso no se puede discutir. tengo aquí una pregunta. Yo voy acumulando preguntas. ¿Cuándo debemos cambiar de iglesia? Esto para la próxima tacita de café aquí informal. Mire qué buena, pero ¿de congregación o de iglesia? De iglesia. De movimiento. De congregación, es decir, la persona está refiriendo cuándo se debe dejar de congregarse con usted. Cuando dijo el Señor, déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Sí, déjela allí porque... Es para el tema. Las razones. ¿Cuándo? Sí, claro. Déjeme ver a ver qué más dice. Amén, pastores, dice José Servín, dice, ahí está, saludos a Gabriel Ramos Irazoki, Marlene Sánchez, Antonio Muniz, y ahí está, pastor, ya no hay más comentarios. Bueno, cierre la charla informal que tuvimos sobre sana doctrina. Como siempre, colorín colorado. Colorín también en Colombia se usa. Este programa terminado. Sí. Colorín colorado, así de sencillo, ¿no? Saludo cordial, abrazo fraternal para todos ustedes, que Dios los bendiga, gracias por acompañarnos y esto seguirá corriendo, yo no sé hasta dónde llegará, pero siempre en nuestro corazón y en nuestra mente está el deseo de que la gente se acerque, le sirva al Señor Dios, al Señor Jesucristo. Amén, póngale ahí finalizar, aquí usted está más cerca ahí, finalizar, Dios les bendiga. Adiós pues.